Aquí seguimos en el primer tema de elementos de desarrollo software del módulo de entorno de desarrollo. En este nuevo vídeo vamos a hablar del lenguaje de programación Java. Este lenguaje es el que vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso, prácticamente a lo largo de todo el ciclo de los 2 años. Y bueno, aquí pues simplemente vamos a ver un poquito cuál es su historia y por qué lo utilizamos. Porque lo utilizamos, hablaremos de sus características fundamentales y hablaremos por último de una de sus características más fundamental, que es la de la máquina virtual, ¿no? Una de las cosas las que más van a llamar la atención. Bien, este señor de aquí de las barbas es James Gosling, que fue uno de los fundadores, uno de los creadores, mejor dicho, de Java, junto con su equipo de programadores en Sun Microsystems. Bien, este señor, bueno, pues en los años 90 estaba involucrado en un proyecto de desarrollo de sistemas operativos de electrodomésticos, ¿vale? En un concreto estaba trabajando en una televisión interactiva y estaban trabajando con C++, con un lenguaje orientado a objetos también, pero que le empezó a encontrar problemas. Le empezó a encontrar problemas, no le gustaba, había cosas que no le servían y llegó un punto en el que dijo, bueno, señores, esto no podemos seguir haciéndolo así, vamos a crear nuestro propio lenguaje de programación. Como digo, esto fue a mediados de los años 90. Bien. Eh, en ese momento se encierran a trabajar y después de 18 meses de trabajo, pues llega con un niño debajo del brazo, que es este pingüinito llamado Duke, que es la mascota de Java, ¿vale? Entonces, desde entonces tenemos Java, un proyecto, un lenguaje de programación que está pensado para sistemas operativos de electrodomésticos, pero que después se le empezaron a ver muchísimas ventajas pues para casi todo. Y poco a poco, estamos hablando del año 95-96, ¿no? Cuando sale la primera versión, a finales del 95, poco a poco, pues en pocos años se hace prácticamente con todo el mercado, ¿no? Y casi todo lo que se programa en Java. Bien, en palabras de señor Gosling, lo que Java intenta hacer con bastante éxito es abarcar bastantes dominios diferentes, ¿vale? De manera que me permite efectuar trabajo para servidores de aplicaciones, para teléfonos móviles, programación científica, navegación interplanetaria, básicamente cualquier cosa y con bastante éxito. Bien, es una evolución entre comillas de C y de C++, dos lenguajes de programación que ya existían y que eran propiedad de Microsoft. Bueno, C en principio no lo era de Microsoft, pero acabó comprándolo. Eh, Se hizo popular sobre todo porque fue muy útil en la web. Piensa que estoy hablando del año 95, cuando también estaba comenzando a expandirse todo el internet y utilizarse pues ya a nivel de todo el mundo y no solamente en la escala científica. Bien. Como digo, fue lanzado a finales del 95, la primera versión. En el año 98 sale la segunda versión, que era la 1.2, pero le dieron el nombre comercial de Java 2. Y desde entonces hemos ido evolucionando hasta la versión número 8, que salió el año pasado. En la versión 8, que en realidad sigue siendo 1.8. En ningún momento ha llegado a salir realmente una versión 2.0. Bien, fundamentales fueron la primera, la segunda también amplió bastante, la versión 4 también es bastante importante, marcó pues un poco un límite entre programas antiguos y programas nuevos por aquel entonces, y en la versión número 5 sí que hubo cambios bastante significativos, ¿vale? Se incorporaron muchas características y capacidades que hacían que ahora sí hubiera una brecha bastante grande entre la versión 4 y la versión 5. Ya a partir de la 6 los cambios han sido menores. Bien, ¿y por qué crear Java y cuáles fueron las necesidades, las razones que lo llevaron a cabo? Primero porque se necesitaban interfaces cómodas. En aquel momento estaban empezando a surgir también
las interfaces de ventana. Las interfaces de ventana. Java intentó mejorarla, pero siendo sincero, esta no fue nunca ha sido uno de sus puntos fuertes. Lo que sí ha sido uno de sus puntos fuertes es la fiabilidad del código y la facilidad de desarrollarlo. ¿Vale? Entonces, esta gente lo que hicieron fue a partir de C++, que era un lenguaje bien conocido y que dominaban, pues lo mejoraron. Y una de sus mejoras fue la seguridad, la fiabilidad del código, la forma en la que se producen los errores y cómo se gestionan los errores cuando se producen. Entonces, esto fue fundamental y además la facilidad con la que se aprende Java, después lo hablaremos, pero Java es un lenguaje con una curva de aprendizaje bastante rápida, bastante empinada. Bien, y después también se necesitaba un programa que fuera capaz de, perdón, un lenguaje de programación que fuera capaz de ejecutarse en cualquier dispositivo electrónico, grande, pequeño, de un fabricante, de otro, bajo un sistema operativo, bajo otro, fuera un ordenador, un televisor, un teléfono, sobre cualquier cosa se tenía que poder ejecutar. ¿Vale? Entonces, por todo esto, pues todo esto basándose pues en el conocimiento que ya tenían de otros lenguajes, pues acabaron desarrollando Java. Java tuvo un momento crítico en el año 2010, ¿vale? Java siempre había sido propiedad de Sun Microsystems, la empresa dentro de la que se había engendrado, y en el año 2010 esta empresa Sun la compró uno de los gigantes de la informática, que es Oracle. Esto supuso que el lenguaje pasara de ser de código abierto a código propietario. Bien, entonces por ahí hay versiones de Java que, o sea, desde el 2010 Java ya no es código libre y por ahí hay versiones que han ido evolucionando en paralelo desde que la compró Oracle, pero vamos, se sigue utilizando la versión de Oracle. Bien, veamos algunas de las características fundamentales del lenguaje Java y por qué nos gusta tanto. En primer lugar, Java es un lenguaje simple. Como he dicho antes, su curva de aprendizaje es bastante rápida. Además, para todo aquel que ha aprendido a programar en un lenguaje anterior, es decir, en C o en C++, pues prácticamente sobre la marcha se puede poner a programar. Y quien no ha programado nunca aprende rápido. Por eso estos búcaros aquí, porque es más simple que un búcaro. Hombre, no tanto, pero sí es verdad que se puede empezar rápido con Java. Después Java es un lenguaje que está orientado a objetos. Eso es fundamental, esa es una de las claves de Java. No voy a decir de nuevo cuáles son las grandes ventajas de trabajar con orientación a objetos. Es una tendencia que empezó en la misma época que Java y que hoy en día todavía se mantiene. Si quieres saber la ventaja de orientado a objetos, pues te remito al segundo vídeo del apartado 3, el vídeo anterior. Bien. Java es un lenguaje distribuido. ¿En qué sentido? En que me permite realizar programas, aplicaciones que se ejecutan en varias máquinas a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, en un lado cliente y en otro lado servidor. O en varias máquinas, varios dispositivos que tienen todo el mismo rango. No podemos hablar de cliente, servidor, maestro, esclavo. No podemos hablar de eso. ¿Vale? Pero sí quede claro que me permite tener trozos de mi programa en distintas máquinas y aprovecharme de ello para realizar unas operaciones en una y otras operaciones en otra máquina. ¿Vale? Entonces, me facilita la distribución, ¿vale? En ese sentido, la computación distribuida. Después, Java es un lenguaje que es compilado e interpretado, lo dijimos en el vídeo del apartado tercero, cuando hablábamos de lenguajes compilado e interpretado, pues Java incorpora las ventajas de los dos tipos de lenguaje. ¿Vale? Al final del vídeo hablaremos un poquito más sobre esto, cómo se hace esta doble traducción y por qué lo hacemos así. Bien. Java además es un lenguaje robusto, ¿vale? Produce un código, produce un software que es bastante fiable en el sentido de que se producen pocos fallos y cuando se producen es capaz de gestionarlo sin necesidad de romper el sistema, de pararlo,
de destruir datos, etcétera, etcétera. Además es bastante robusto también en cuanto a la seguridad del código, a la accesibilidad que se tiene desde fuera del código. También es robusto en el sentido de la gestión de la memoria, ¿vale? C++, uno de los principales problemas que tenía y la mayor fuente de errores que tenía era que no se manejaba bien la memoria, ¿vale? Que se dejaba demasiado al programador, demasiado control al programador de la memoria, ¿vale? Entonces, en Java se eliminan, por ejemplo, los punteros, se eliminan una serie de características y es el programa, es el núcleo del lenguaje de programación el que se encarga de eso, liberando de preocupaciones como en la memoria al programador, ¿vale? Entonces, es robusto en todos estos sentidos. Además, pues Java, siendo un lenguaje al que se puede acceder desde la web y programas que se hay muchos programas que se ejecutan directamente en una página web, pues son programas que están a la mano de cualquiera y podrían ver el código. Entonces, bueno, pues Java establece las medidas de seguridad para que nuestro código pues no sea vulnerable en este sentido. En este sentido. Por otro lado, una de las grandes ventajas de Java y por lo que ha sido tan utilizado, tan profusamente utilizado en todos estos 20 años de historia, es que es independiente de arquitectura, no depende a la hora de ejecutarse, o bueno, depende en una parte, pero me permite hacer programas que se ejecutan en cualquier sistema, en un sistema Windows, en un sistema Mac, en un sistema Linux, Android, en cualquier otro sistema, ¿vale? En cualquier tipo de sistema, yo puedo ejecutar mis programas. Puedo ejecutar mis programas. Bien. Además es un lenguaje portable, siguiendo lo mismo, ¿no? Siguiendo la misma independencia, pues me produce programas que son portables, que puedo ejecutar en uno o en otra versión, perdón, en una o en otra plataforma, sin necesidad de crear dos programas distintos, ¿vale? Estamos acostumbrados a que cuando me voy a descargar un programa, tengo que buscar la versión para Windows, la versión para Mac, la versión para Android. Java en principio me da una única versión que se puede ejecutar sobre cualquier plataforma. Y esto viene siendo, esta es una ventaja, fruto de lo que decíamos antes de la doble traducción, compilación e interpretación. Bien. Además, Java me permite realizar aplicaciones multihilo en el sentido de que puede hacer aplicaciones multitareas que están haciendo varias operaciones a la vez. ¿Vale? Esto también es una gran ventaja. Hasta entonces la gestión de la multitarea era complicada y Java pues la simplificó bastante. Y es sencillo crear programas que realizan varias tareas a la vez. Después es un lenguaje dinámico. Dinámico no en el sentido de que vayan con jersey rojo y canten muy bonito para esas canciones de 15 años, etcétera. No, es dinámico en el sentido de que el código que se va necesitando a la hora de enlazado, en la fase del enlazado, pues se incorpora en el tiempo de compilación. Esto es un poco complejo, de comprender, pero bueno, todo código que yo necesito, toda librería que yo necesito, las voy a incorporar una a una conforme las vaya necesitando en el periodo de compilación. Esto me da una velocidad a la hora de compilar y a la hora de ejecutar. ¿Vale? Esto es, en resumen, ¿vale? Es dinámico, se nos queda un poco extraño. El resultado de esto es que nuestros programas son un poco más rápidos. Y la última característica de la que vamos a hablar es de que Java es un lenguaje de programación que produce applets. ¿Qué son estos de los applets? Bien, applets son programitas o trozos de programa que se incrustan en una página web. ¿Vale? Yo con Java puedo hacer aplicaciones para incrustar en una página web o puedo hacer aplicaciones pues, de escritorio, aplicaciones independientes que se ejecutan tal cual. Bien, esta capacidad de producir applets pues fue lo que hizo que se popularizara muy rápidamente, porque ya, como decía antes, surge en un momento en el que Internet se está expandiendo
y da la capacidad de que las páginas sean interactivas. Hasta entonces, cualquier página web pues te mostraba una información, un texto, una foto, una tabla, pero tú no podías interactuar con ella, y gracias a las Apples pues se pudo. Después vinieron otras muchas mejoras, ¿no? Hasta llegar a las páginas web que tenemos hoy. Bien, todas estas son las características fundamentales del lenguaje Java. Pero si hay algo importante es la independencia de plataformas. Lo he comentado ya varias veces a lo largo del vídeo. Bien, seguro que estás acostumbrado a que tu ordenador te diga que necesita actualizar Java, o que abres el navegador y llegas a una página web y te dice: esta página necesita Java para ejecutarse, o el applet de Java está pidiendo su permiso para ejecutarse. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bien, cada vez que nos dice necesita Java, voy a instalar Java en mi ordenador, voy a actualizar Java, lo que estamos actualizando es una parte de Java, que es la máquina virtual de Java, Java Virtual Machine, ¿vale? JVM. Bien, para comprenderlo, vayamos al principio. Recordarás que en el vídeo del apartado tercero hablamos de los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Y en aquel momento dijimos que Java es un lenguaje que es las dos cosas a la vez. Expliquemos por qué son las dos cosas a la vez y cuáles son las ventajas que me produce. ¿Vale? Uno escribe su código fuente, ¿vale? Escribe un código fuente en el lenguaje de programación Java y produce un fichero cuya extensión es Java, ¿vale? Pues produce un fichero que es miclase.java. En ese momento pues se compila y esta compilación es única para todas las plataformas en las que yo voy a utilizar el programa, ¿vale? Y lo traduzco no al lenguaje máquina, como dijimos que hacíamos cuando se compila, sino a un lenguaje máquina inventado, un lenguaje máquina intermedio, que es conocido como el bytecode, ¿vale? El código de bytes. Bien, este código objeto generado se va a llamar igual que la clase, pero .class en vez de .java, ¿vale? Tengo el código fuente, era trayecto.java, si seguimos el ejemplo que tengo aquí en pantalla. Una vez compilado, una vez utilizada la herramienta javac.exe o mi entorno de desarrollo, una vez traducido, no traduzco directamente al lenguaje máquina, sino a un lenguaje máquina propio de Java, a un lenguaje máquina intermedio, ¿vale? Y obtengo el fichero objeto, el código objeto trayecto.class. Bien, una vez que tengo este código objeto universal, por así decirlo, que me sirve en cualquier plataforma, yo necesito ejecutarlo. Y para ejecutarlo, pues ese bytecode se traducirá de una forma o de otra, según si es una plataforma Windows, una plataforma Mac, una PDA. Bueno, esto lo tendría que cambiar ya, ¿no? Se me ha quedado antiguo el dibujo. Cambiemos PDA por Android o Windows Phone o lo que sea, ¿no? Bien, la cuestión es que cuando yo quiera traducir el bytecode a cada una de las plataformas, necesito traducirlo al lenguaje máquina que entiende ese ordenador, sea Windows, sea Mac o sea el que sea. Bien, entonces lo que necesito es interpretar el bytecode, ¿vale? Hacer una interpretación. Recuerdo, diferencia entre compilación e interpretación. Compilación es traducción completa, interpretación, traducción simultánea. Bien, pues entonces yo necesito un intérprete, y ese intérprete es la máquina virtual, ¿vale? La máquina virtual de Java es un intérprete que me va a traducir el bytecode a el lenguaje máquina de mi ordenador. Entonces por eso aparecen ahí tres máquinas virtuales, ¿vale? Y por eso Java es multiplataforma, porque yo el programa lo distribuyo de una sola forma, que son los .class, son el código objeto. Y además tengo que distribuir la máquina virtual, pero de eso no me encargo yo, sino que de eso se encarga Java. Y cada vez que a mí mi ordenador lo que me dice es que tengo que actualizar Java,
o que necesito instalar Java para poder ver una página web, en realidad lo que me está diciendo es que tengo que actualizar o que tengo que instalar la máquina virtual de Java para ese ordenador. Bien, espero que haya quedado claro, ¿vale? Los dos pasos: primero, compilación, traducción a un lenguaje intermedio universal para todas las máquinas, y a continuación una traducción simultánea a la vez que se ejecuta a cada una de las máquinas, ¿vale? Al lenguaje máquina de cada una de las plataformas. Bien, esta estructura, que uno la ve y dice, ah, pues sí, es fácil, pues fue algo novedoso. Fue algo novedoso y es lo que hace precisamente, como decíamos antes, pues que Java sea portable, que sea independiente de la arquitectura, que sea seguro, etcétera, etcétera. Porque, porque me permite desarrollar un código único, distribuyo un único código y no distribuyo 28 versiones distintas. Bien, pues con esto queda terminada la introducción al lenguaje de programación Java. Ya empezaréis a utilizar Java con bastante profusión en el módulo de programación. También en este módulo haremos algunas cosas con Java, otras no. Y bien, ya nos queda solamente el último apartado en el que hablaremos de cómo se desarrolla un proyecto software, ¿vale? Un poco distinto de todo lo que hemos visto hasta ahora en el tema. Bien, pues espero encontraros en el siguiente vídeo. Un saludo.